Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro servicio dominical nocturno. Así que les damos la más cordial bienvenida y siempre agradecidos y bendecidos por su contacto. Así que, pues continuamos con esta segunda semana de febrero y pues seguimos con este tema de caminando al límite de la vida. ¿Qué nos dice este tema? ¿O a qué nos invita? Y nos dice que cómo es vivir mi verdad cuando se siente arriesgada o incómoda. También nos dice que vivir espiritualmente significa estar presente, incluso cuando es difícil. Esta semana exploraremos cómo nuestra verdad interior se expresa hacia afuera en acciones visibles que reflejan nuestros valores, aunque parezcan arriesgados o incómodos. Pues bien, vamos a iniciar como siempre lo hacemos con una evocación, por lo cual les pedimos tomen una posición cómoda y una inhalación profunda. Así que sin más, reconociendo y sabiendo que solo al vivir afirmativamente puedo ser feliz, al saber que solo hay un solo espíritu en el que todos viven, se mueven y tienen su ser, y así como todos, así mismo yo y así mismo ustedes. Sentirás este espíritu no solo en conciencia, sino también en nuestros asuntos. Estamos unidos a todo. Somos uno con la eterna luz. La presencia del espíritu en mi interior bendice a todos los que conoce. Tiende a sanar todo lo que toca. Trae alegría a la vida de todo aquello que contacta. Y sobre todo, ilumina ese caminar al límite de nuestra vida y más allá. Por lo tanto, es una bendición para nosotros mismos, para la humanidad y para el día en que vivimos. Y simplemente agradecidos y bendecidos de reconocer esto, lo soltamos, lo liberamos y simplemente cuando estén listos podemos iniciar esta tarde. Así que nuevamente tomen una inhalación profunda. Tomen esa inhalación profunda para instalarnos simplemente en el aquí, en el ahora, abriendo sus ojos. Y sí, así como dice nuestra afirmación del día de hoy, vivo mi verdad incluso más allá de lo que puedo explicar. Pues nuestra lectura de hoy nos dice que es una revelación trascendental. El flujo de la vida es uno solo, aunque adopta diversas formas al extenderse en el tiempo y el espacio. Esta revelación se dirige a toda aquella cuya disciplina lo impulsa a una profunda aventura dentro de su propio espíritu, en su propia vida interior, mediante la oración, mediante la profunda introspección que abre los ojos del alma para contemplar la presencia de Dios. La persona siente el ritmo constante de la vida misma. Dios parece estar presente en todas las personas, cosas y acontecimientos. El profundo anhelo de ser comprendido se reconoce finalmente como idéntico al anhelo de comprender. De esta manera surge una nueva perspectiva. Ahora, conscientemente, la función o misión principal de la vida se convierte en lograr en la práctica lo que se ha experimentado intuitivamente. Uno busca constantemente en los demás oportunidades para alcanzar ese objetivo. La necesidad humana en todas sus dimensiones
es la puerta giratoria hacia la vida más íntima del otro. Dicho de otro modo, es el punto en el que el espíritu está más receptivo a la comunicación. Si una persona se siente impulsada desde su interior a atender las necesidades de otro, y si las necesidades del otro es el punto en el que el espíritu está más receptivo a la comunicación, entonces la buena acción se convierte en un punto de encuentro donde una vida se fusiona con otra. Lo que una persona ha experimentado en la comprensión lo logra en la acción. ¿Qué diferencia supone ahora el dar? Ya no se trata simplemente de una ofrenda de dinero, tiempo o servicio, vista como un sacrificio o una causa de mérito, reconocimiento o gloria. Es un sacramento sencillo que involucra a las personas en su totalidad mientras su espíritu atraviesa la puerta giratoria de la necesidad para ascender al refugio mismo del espíritu del otro. ¡Wow! ¿Qué les parece de esta lectura hermosa? Y a mí me gustó mucho este renglón de esta experiencia. Surge una nueva perspectiva. Ahora conscientemente la función o misión principal de la vida se convierte en lograr en la práctica lo que se ha experimentado intuitivamente. Uno busca constantemente en los demás oportunidades para alcanzar este objetivo. Y si a través de nuestras prácticas, ¿verdad? Llegamos a este punto, esto que nos dicta la intuición y que cada vez nos vamos abriendo más a ella, ¿no? Creo que cada uno de nosotros le ha marcado esa parte de hacer o no hacer las cosas, de lograr o no lograr las cosas, de intentar o no. Pero normalmente cuando algo nos llega, es, es como ese diálogo con Dios, ¿no? Que nos va dirigiendo, que nos va dando pausa en el camino, pero que muchas veces, pues también el temor o la desconfianza o la falta de fe no nos deja dar ese paso. Y así ha pasado con nosotros a través del tiempo, ¿no? Quizás nosotros mismos somos los que ponemos los límites. Y yo es lo que muchas veces sí me he dado cuenta, ¿no? Que nosotros mismos estamos caminando así como en una cuerda, en una cuerda, y nosotros vamos pisándola paso a paso. Y también en cualquier momento podemos, pues, salirnos de la línea, ¿verdad? Y pisar, pues, no sé, para probar otra cosa. Y no pensamos que quizás, y sabemos que el universo está lleno de cuerdas, ¿sí? Y que quizás sí caigamos en un momento, sí no veamos claro qué sucede, pero a final de cuentas vamos a caer sobre algo. También ya en esta parte del camino, pues ya también nosotros apoyamos a otras personas, las escuchamos, le preguntamos qué es lo que pasa en su vida cuando quieren platicar con nosotros, cuando se abren, y los vamos guiando con preguntas, ¿no? Preguntas que quizás ya nos dieron a nosotros una dirección y que no se ha alcanzado a percibir, pero también nosotros nos dejamos guiar por esas preguntas. No podemos suponer, sino simplemente aclarar.
aclarar el camino. Y la misma persona muchas veces se confunde más o muchas veces pues no tiene la respuesta, pero muchas veces empieza como a tratar de ver qué pasa y empieza a compartir cosas que le han sucedido parecidas, experiencias pasadas en que estuvo en la misma situación y no se animó. Y les digo, nos ha estado hablando la intuición. Nosotros mismos, ¿no? Al tomar decisiones, al tomar caminos que parecen ya hechos, ya resueltos, y que ahora precisamente esa intuición nos dice, no, pues sigue por ahí, sigue ejerciendo tu práctica, como aquí nos dice, ¿no? Esa práctica que te ha mantenido a través del tiempo. Y es lo que va pasando también en este camino. Cada uno de nosotros va tomando cada una de esas prácticas que siempre nos orientan, ¿no? Que nos dan vida, nos dan luz y que quizás muchas veces nos da esa incertidumbre, ¿no? De qué puede pasar o qué sucede. Y muchas veces sí nos preguntan, ¿no? O sea, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que estás eh, viendo o entendiendo? Y pues no es claro todavía para nosotros, mas sin embargo, una guía nos dice que aún hay cosas todavía mejores, mayores. ¿Y qué pasa cuando oímos esa voz? Porque también no llega así de sorpresa, ¿verdad? Sino que estamos nosotros en alguna situación o estamos nosotros con nuevas perspectivas, ¿sí? Y creo que cada uno de nosotros también hemos tocado como el final de algo, ¿no? Una carrera, un negocio, eh, pero, pero eso es todo. ¿Realmente llena todas nuestras expectativas? ¿Realmente es el fin y hasta aquí llegué? Que muchos esa es su decisión, ¿verdad? Y ese es su fin. Y lo hemos visto con los exitosos, ¿no? Se dedican a una cosa y como que le dan al clavo. Y pues le sigue llegando lo mismo de lo mismo, de lo que ellos vieron o visualizaron, ¿sí? Entonces, pues realmente como que sí cayeron en ese lugar perfecto. Pero a la larga también, ¿qué va pasando? Y lo hemos visto nosotros con personas que cambian de giro y también en el giro cada vez se van elevando, van tomando mejores rumbos, van tomando nuevas formas, nueva vida, nuevos países, nuevos panoramas. Y también ellos declaran en algún momento que fue algo que nunca se esperaban, que nunca pensaron que iba a suceder así. Y hemos visto tantas circunstancias de esto. Yo me ha tocado mucho en esto de las redes, sobre todo en Facebook, de conocer personas que están en este camino y que empiezan el camino realmente. Y hay algunos como que se desaparecen, pero es que tomaron un camino y cuando se presentan ya traen un entendimiento a tal grado que empiezan a elevarse, empiezan a tener invitaciones a otro lado. Y pasa en artistas, pasa en tantas gentes que vamos conociendo, ¿no? A través, les digo yo, por ejemplo, en las redes, desde el año del casi 2010, que fue un poquito antes, pero ya más un poquito desde el 2010 que empecé a entrar en Facebook, sí empecé a encontrar este tipo de personas, ¿no?
tipos de páginas también que empezaron así como inciertos, ¿no? Como probando, pero realmente se animaron a hacerlo y creo que esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Cada uno de nosotros tiene esas manifestaciones. Cada uno de nosotros hemos llegado a ese lugar en que no estamos tranquilos a pesar de que todo parece que es lo mejor. Y hemos tomado decisiones que nos han dejado mayores beneficios a los que íbamos a tener ahí. A lo mejor sí con el tiempo pudimos estar mejor en esos lugares por la estabilidad, pero en verdad hubiéramos llegado hasta este lugar. ¿Qué hubiera pasado en esos lugares donde todo esto que aprendí, todo esto, experiencia que me quedó de no quedarme ahí, tendrá el mismo valor de lo que ahorita fuera ahí? O a lo mejor mm, no estuviera, me hubiera quedado en otro lado, hubiera sido otra mi camino, ¿no? Y nosotros vamos viendo cada vez, y esa es la parte, creo, que corresponde y que nos lleva a esta lectura, ¿no? Ya cuando empezamos nosotros a, a dar, y ya no se trata simplemente de una ofrenda de dinero, tiempo, servicio, vista como un sacrificio o una causa de mérito y reconocimiento, gloria. Nuestra vida empieza a, a ese acceso al refugio mismo del espíritu, y no solamente mío, sino de otros, ¿sí? Y eso es lo más bonito, creo, que cuando empezamos a ver cómo las personas con las que convivimos, con las que trabajamos, con las que estamos, ya también marcan un camino diferente y con un poquito más de seguridad, de entendimiento, de confianza y sobre todo de entusiasmo de este nuevo camino. Pues esto es lo que nos deja esta lectura, pero también podemos decir que al caminar al límite de la vida es permitir que nuestras intuiciones espirituales se conviertan en actos visibles de servicio y conexión. La verdad interior se manifiesta en acciones que cruzan la frontera entre lo privado y lo público. Y sí, así es, o sea, toma otra perspectiva, ¿sí? No simplemente el bien ya va a ser para mí, no va a ser simplemente para mi familia, no va a ser nada más para mi comunidad, sino esto va a trascender a otras esferas que, que quizás nunca alcanzamos a ver, que quizás nunca la contemplamos de esa forma, ¿no? Y yo lo que les puedo decir, en mi entender, por ejemplo, cuando empecé todo este camino virtual, era algo como muy incierto y era como de segunda mano, porque todo era presencial, ¿sí? Y a mí verdaderamente la intuición simplemente me llevó a ver que la página no estaba funcionando como debía ser, la página de mi comunidad no estaba funcionando, estaba estática, nadie participaba. Tenía publicaciones de tiempos anteriores y si había like era nada más de una compañera mía que yo no sabía en ese momento que íbamos a compaginar en algún momento, pero era la que ponía like y yo pensaba que ella era parte de esa página por no conocer, por apenas empezar, ¿no? Y porque no había como tantos contactos como ya los hay ahora. Y entonces
Les digo, o sea, yo en ese momento sí alcancé a ver que el Internet iba a tomar otra dimensión. Ya había yo tenido la experiencia con un primo, cómo él le había ayudado y cómo le había ayudado estos medios a aprender diferentes cosas. Entonces yo ahí fue lo que me ayudó un poquito y lo que me empezó a animar a entrar a las redes, ¿no? Y sobre todo con la página, o sea, pero nunca pensamos que yo iba a terminar como practicante virtual, sí, como practicante la primera generación en línea en español, en línea aquí en México y en Latinoamérica. Nunca pensé que iba a tomar ese rumbo y todo lo que ha abarcado, ¿no? Entonces, es lo que les digo, es esa intuición que nos dice el camino y nos marca. Y este entendimiento que les digo va más allá de todo entendimiento, que así lo comprendemos. O sea, entramos por una cosa muy pequeña y esta se expande a la forma de ahora, ¿sí? Así que, pues, ¿qué nos dicen las perspectivas de ciencia de la mente sobre esto? Vamos a ver. Nos dice, considere considera al mundo entero como tu amigo, pero también debes de ser amigo del mundo entero. Rechaza ver el lado negativo de nadie. Esto nos lo dice en lo esencial de Ernest Holmes, página 40, nuestro querido Ernest Holmes. Sí, así que escuchen lo que dice, considera al mundo entero como tu amigo, pero también debes de ser amigo del mundo entero. Rechaza ver el lado negativo de nadie. Y así Home nos invita a vivir como amigos del mundo entero, negándonos ver lo negativo y afirmando el bien en cada situación. Caminar al límite significa practicar esta visión incluso cuando es incómodo o desafiante. Y es lo que les digo, ¿no? O sea, de no tener algo fijo, de no tener algo palpable, de no, sino simplemente dejándonos llevar, dejándonos guiar, ¿no? Por esta vocecita de intuición que sabemos poco a poco nos lleva cada vez a mejores lugares, ¿sí? A mejores cosas. Y así es simplemente. Aquí mismo también se presentan tres puntos de reflexión. La primera nos dice, al vivir nuestra verdad, inevitablemente nos encontramos con momentos incómodos. Esto puede ser hablar cuando callar sería más fácil, mantenernos firmes en valores que otros aún no comprenden o mostrar amabilidad cuando el cinismo sería más seguro. Les digo que sí, ¿no? Muchas veces nos preguntan, ¿y qué piensas? ¿Cuál es tu siguiente paso? Y uno muchas veces se queda así, ¿no? Por las expectativas que tenemos y por esa voz que nos habló y que nos hace renunciar a tantas cosas. Y si lo decimos en este momento, hasta burla, ¿no? Ahora hasta bullying se dice, ¿no? Por expresar algo que no se ve, no se entiende, ¿no? Y cómo expresar algo invisible que lo podemos hacer visible. Sí, a eso va esto, pero esa es parte, ¿no? Esa es parte de este entendimiento. También en el punto 2, ciencia de la mente, no es solo una enseñanza de ideas, sino una enseñanza de cómo poner en práctica esas ideas. Holmes nos recuerda que debemos
negarnos a ver el lado negativo de cualquier persona. También aquí esto es muy, muy importante, ¿no? El hablar mal de alguien que posiblemente en el tiempo puede ser hasta nuestro socio, puede ser alguien importante en nuestro siguiente paso, ¿sí? Y que al momento, pues a lo mejor no nos llevamos bien o no nos caímos bien, pero hay algo profundo en cada uno de nosotros, ¿no? Que sabemos, podemos llegar a algo mayor. Y ha sucedido, ¿no? Cuando trabajas con alguien y una experiencia así puede ser eso, ¿no? Cuando por accidente o algo tienes que trabajar con alguien con que no sentiste buena vibra, pero hay que hacer lo que entre los dos se tiene que hacer, ¿no? Ya sea por un jefe, ya sea por una circunstancia, ya sea por un negocio, ya, o sea, siempre va a haber una situación así en que a final de cuentas llevar esta práctica, ¿sí? De a pesar de todas las apariencias, y ha pasado con nuestros jefes, ha pasado con nuestros maestros, ha pasado con compañeros, ha pasado con nuestros propios hermanos, ¿no? De que, híjole, pues, llega algo y hay que hacerlo juntos y no hay de otra forma, ¿sí? Y pues esto es lo que está apuntando esto, ¿no? Negar el o ver el lado negativo de cualquier persona. Más bien verlo como una oportunidad, ¿no? De crecimiento para nosotros mismos, para esa aceptación. Tres, existe un límite entre la creencia privada y la acción pública. Esta semana nos invita a cruzar ese límite, a dejar que lo que sabemos en nuestro interior guíe nuestras acciones exteriores. Es lo que les digo, ¿no? De compartir esto visible, invisible, quererlo hacer visible. Sí, y sí nos dicen mucho, no, no cuentes tus sueños, porque va a llegar alguien negativo y te lo va a echar para abajo. Y mejor abrirnos, ¿no? A esa posibilidad, a ese entendimiento. Y, y sí, no, bueno, yo lo que les puedo contar es muchas veces, eh, pues llegó un momento en mi vida, y creo que en muchos momentos nos llega, pero en ese momento llegó, y no hace mucho, ese momento en mi vida en que yo ya tenía un conocimiento, ya estaba yo en un centro, ya estaba trabajando, estaba muy contento porque estaba solo, no había quien me obligara, no había quien me impusiera más que nada, ¿no? Y tenía carta abierta de lo que quisiera hacer, empecé a hacer lo que yo pensaba era correcto y me gustaba, ¿no? Empecé con mis servicios, empecé a hacer invitaciones para las clases, empecé a dar pequeñas charlas, em, y yo me sentía muy contento y yo creo que me sentía bien, pero llegó el momento en que hubo un estudio superior y precisamente ahí donde yo iba, dos de mis compañeros se habían inscrito a eso que yo había en alguna forma visualizado en continuar, ¿no? Y el día que llegara la oportunidad, porque se habló mucho tiempo atrás de que se iba a abrir esos estudios, entonces yo era de los más emocionados en ese momento y yo decía, yo lo voy a tomar, ¿no? Pero por cuestiones de momentos, eh, cuando llegó, pues yo no tenía, o sea, realmente no tenía yo para el costo de lo que costaba.
sí hubo mucha frustración de mí, mucha. Hubo un trabajo para verdaderamente soltar y no sentirme tan mal, ¿no? Porque pues yo lo había planeado, yo lo había visualizado y pues yo estaba en esa práctica también, ¿no? Pero no se había alcanzado, no se había alcanzado pues la posibilidad para realizarlo. Pero no cesé, o sea, hice el trabajo para soltar y de alguna forma abrirme a otra posibilidad, ¿no? Para no sentirme mal, continuar con mis servicios, continuar con todo lo que estaba realizando sin desgano. Y resulta que pues resultó, pero dentro de ese desgano y dentro de eso empecé a adquirir pues otras prácticas, ¿no? En escuchar conferencias, pláticas, mientras yo hacía actividades ahí mismo en ese centro. Me empezaron a facilitar una computadora, eh, y pues ya era todo el tiempo que estaba yo ahí tenía la computadora. Gracias a eso pues había internet, y pues ya empecé a escuchar programas, ¿no? Y fíjense que me llegó una meditación muy bonita, muy manifestadora, de hecho lleva algo así de manifestación. La ensayé durante mucho tiempo, la practiqué, la llevé a cabo. Fueron muchas cosas pequeñitas que se empezaron a llegar, sí, pero no había yo alcanzado el punto que nos decía esta meditación, sí, que en cierto momento yo tenía que declarar realmente lo que yo deseaba manifestar. Era un estado pues inconsciente, consciente, ¿sí? Llegar en ese punto de que inconscientemente y antes de llegar a lo consciente, declarar lo que yo quería, ¿sí? Mucho tiempo la practiqué y había veces que sí, había veces que no, había veces que me quedaba dormido, pero llegó el día en que llegó, pero yo definitivamente no fue concretamente a, a poder realizar estos estudios. O sea, nunca dije esto, sino simplemente en ese momento sentí que podía hacer yo todavía otra actividad, a no estar haciendo esa actividad, pues ocuparla en algo mejor, en algo mayor. Y así lo declaré, sí, que estaba yo preparado a, a una preparación nueva para que yo la pudiera compartir con los demás, sí, con todo cariño, con todo amor y con toda espiritualidad, ¿no? Eso fue lo que yo dije en ese momento. Justo, sí, después de tanto tiempo llegué a ese punto. No sé esa meditación realmente cuánto tiempo fue. Perdí la noción de tiempo. Pudieron haber sido 2 horas, 3 horas. Realmente no supe, pero fue como en ese rango, porque sí perdí el tiempo y la noción de tiempo. Sí, me fui profundo y precisamente cuando sentí que era ya muy largo el tiempo, en ese estado, antes de salir, fue lo que dije, es el momento de la manifestación, de declarar la manifestación, y eso fue lo que hice. A los 15 días definitivamente se manifestó y fue precisamente la invitación para tomar esos cursos. Y es lo que les digo, ¿no? Nosotros somos los que
podemos poner los límites o podemos crear eso, sí, pero también es de alguna forma intencionarnos y solamente es así, como dice aquí, ¿no? Y más que nada yo creo que fue esa parte de, de declarar que él iba a ser para compartir con los demás. Y eso lo sigo haciendo a partir de todos nuestros servicios, de todo lo que vamos realizando, es eso, ¿no? Y eso es lo más bonito, porque realmente sí lo estamos haciendo como lo deseábamos, sí lo estamos haciendo con esta forma no tan de lucrar, ¿no? No de lucrar definitivamente al 100%, sino simplemente de saber que este bien se puede compartir a los demás. ¿Sí? Pues así llegamos así a esto. Y también, pues vivir nuestra verdad requiere valentía, especialmente cuando implica incomodidad. Esta semana nos reta a cruzar el límite entre lo interno y lo externo y a vivir desde nuestros valores más profundos. Y eso es lo más bonito. Y como conclusión, caminar al límite de la vida no se trata de saltos arriesgados, sino de dar pasos valientes. Como estudiantes de ciencia de la mente, se nos invita a poner en práctica nuestras ideas, a convertir nuestras verdades más profundas en acciones cotidianas. Holmes nos llama a ser amigos del mundo entero y Turman nos recuerda que dar nuestros actos, nuestras palabras, nuestra presencia puede convertirse en un sacramento cuando se ofrece desde el espíritu. También el límite no es donde termina la fe, sino donde comienza a manifestarse. Cada paso valiente convierte nuestra espiritualidad en acción viva. Qué bonito, ¿no? El límite no es donde termina la fe, sino donde comienza a manifestarse. Cada paso valiente convierte nuestra espiritualidad en acción viva. ¿Qué podemos hacer esta semana sobre esto? Y recuerden que siempre tenemos una práctica, ¿sí? Pero antes de llegar a esta práctica, pues aquí mismo vamos a hacer esa invitación que hacemos semanalmente y en cada uno de nuestros programas. Todo esto lo hacemos con el fin de que a ustedes les llegue esta información, pero que verdaderamente la apliquen y la lleven a su vida, que se vayan involucrando. También que si esto llegó a ustedes, no es porque haya sido casualidad, es como yo les digo, ¿no? Yo empecé a, a, a querer tener más luz, a entender más todo lo que iba viviendo y la información que me llegó en verdad ha ayudado tanto, ¿no? Cuando empecé a entrar a YouTube, empecé a encontrar personas que en este momento también son mis amigos, que compartimos eh, nuevos contactos, nuevas formas de ver las cosas, ¿no? O cosas que tomamos y las dejamos por ahí, las estamos retomando nuevamente, ¿sí? Porque ya tenemos los principios, ya tenemos la teoría y el conocimiento de algunas áreas, ¿sí? Nos hemos especializado a través del tiempo en estas clases en algo especial, que es lo que les digo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos algo que nos mueve y que nos va impulsando y nos va sosteniendo una de esas prácticas importantes, ¿sí? Y que les digo, cada uno de nosotros va teniendo, cada uno ese entendimiento. Muchos se van sobre un autor, muchos se van sobre libros del mismo tema. Bueno, es tan, tan rico todo esto de poder llevar a nuestro propio entender lo que más nos mueve.
¿sí? Y eso nos ayuda mucho a esto. Así que, pues, esa es la invitación y esa es la inquietud que queremos que llegue a ustedes de buscar, encontrar esos caminos, esa información, ese entendimiento para una vida mejor. Sí, todos nuestros programas que son compartidos, difundidos, también nuestras grabaciones, estos mismos servicios, todos tienen ahí donde compartir. Anímense a hacer preguntas, a a no estar de acuerdo en lo que estamos diciendo, pero llegar a algo, ¿no? Hacer una pregunta, una duda, una aclaración, todo se vale, ¿sí? Y ese pequeño like que nos den también, eso es importante, ¿no? Para que no es, para que este trabajo se vaya realizando, se vaya haciendo y pues de alguna forma nos aliente, ¿no? De que nos están viendo, de que están activos y que sí está llegando a personas que sabemos que sí llega, pero muchas veces no nos atrevemos a dar ese siguiente paso y esa es la invitación, creo, de este servicio y de esta plática del día de hoy, ¿sí? Ahora sí, vamos a la práctica de hoy. Primero vamos a estas reflexiones. Esta semana dedica un tiempo a escribir en tu diario sobre un momento en el que actuaste con sinceridad, aunque te pareciera arriesgado. ¿Cómo se sintió en tu cuerpo? ¿Qué emociones surgieron antes, durante y después? Reflexiona sobre los límites en los que todavía puedas estar ahora, esos lugares donde sientes el llamado a hablar, compartir o actuar, pero el miedo o la incomodidad te detienen. De esto mismo que estamos hablando, ¿no? Rompe esos límites, ábrete a este entendimiento, ábrete a esto que verdaderamente lo ofrecemos gratuitamente y estamos dispuestos a seguir compartiendo. Llevamos ya 4 o 5 años en estos formatos, así que en verdad han llegado personas, se han quedado, se han ido, pero las que les ha gustado aquí están y han tenido esos cambios, ¿no? Y gozan de ellos. Y nos siguen por no ya simplemente por curiosidad, sino porque las mismas manifestaciones que ya se han dado. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer también esta semana? Y nos dice que puedes llevar a la práctica vivir tu verdad más allá de tu zona de confort. Cada día detente un momento y pregúntate, ¿en qué aspecto de mi vida se me invita a estar más presente? Quizás sea una conversación honesta o un gesto de generosidad o un momento de amabilidad cuando parezca inoportuno. Confía que tu verdad no es frágil, está hecha para ser vivida. Da un pequeño paso valiente hacia la visibilidad. Esta semana, sabiendo que cada acto de coraje se expande, dando forma al mundo que anhelas ver. Así que cada pequeño acto de valentía fortalece nuestra verdad, así que nos invita a vivir con presencia, autenticidad y acción consciente. Y vamos a cerrar esta plática de Caminando al Límite de la Vida con una afirmación final y que dice, vivo mi verdad incluso más allá de lo que puedo explicar. O también vivo mi verdad incluso más allá de mi zona de confort. Así es y paso la luz. Sí, entonces, pues ahí está la invitación. Gracias por su acompañar y ahora en este momento, pues vamos a pasar a nuestras invitaciones semanales, que es lo que les digo, están abiertas para todo público, están en varios días, así que atrévanse a dar ese paso que nos está invitando esto, ¿no? Miren, aquí ya vemos que está
Están nuestros servicios diarios, nuestra oración diaria matutina a las 7:30, la meditación diaria nocturna a las 10:30 de la noche. Tenemos nuestro círculo de lectura, que es los jueves. El viernes tenemos el viernes espiritual. El sábado, ayer tuvimos jóvenes y niños con nuestra querida Janet Guerrero, un tema muy bonito. Hoy, pues caminando al límite de la vida, este servicio que todavía continuamos en él. Y mañana lunes tenemos el Círculo para la Vida Espiritual a las 8 de la noche, tiempo Ciudad de México, 6 California, 9 Cuba. Este servicio dura 1 hora y estamos viendo el libro de cómo cambiar tu vida y en el tema Ser razonable en la página 76. Recuerda que este libro nos lleva precisamente para realizar los tratamientos mentales espirituales y el mismo libro te ofrece 40 tratamientos mentales espirituales, pero en sí la enseñanza de este libro es para que tú los puedas realizar, para que tú realices los tratamientos adecuadamente y profundamente. Así que pues ahí está. Y terminando este servicio en el que participa nuestra querida Betty Llana, nuestra querida Nancy Raquel Mendoza, practicante de Shamadi. Hay asimismo una invitada especial que es Verónica Charles, una de nuestras seguidoras, que es las que les digo que han llegado y se han quedado porque han manifestado mucho bien en su vida. Y también, de alguna forma, terminando a las 9 de la noche, tenemos nuestras sesiones espirituales. Precisamente estas sesiones espirituales, al final de estas sesiones, ofrecemos este tratamiento mental espiritual al cual llegamos y al cual tú dictas. Tú dictas esa oración esa oración para el bien mayor ya manifiesto en tu vida, porque tú así lo vas a declarar, tú mismo. Así que gracias, bendiciones, los esperamos de 9 a 10 de la noche en este último servicio y volvemos a trabajar hasta el jueves, ¿sí? Y ya por último los queremos invitar para este martes, empieza nuestra primera clase ya oficial, Raíces de Ciencia de la Mente. Así que los esperamos ya en esta clase y, y lo que les podemos decir que es el martes a las 8 de la noche este servicio. Así que los esperamos. Abran su espacio para poder entrar a esta clase magnífica y que les digo, ya la tenemos aquí presente y que ya empezamos este martes 10 de febrero a las 8 de la noche en línea. Ponte en contacto, ahí tenemos en el flyer todos los contactos, así también como en todas las publicaciones. Estos mismos contactos están puestos en todas nuestras publicaciones, nuestras grabaciones de nuestros servicios. Así que ponte en contacto con un servidor para entrar a esta clase. Y tienes la oportunidad todavía de entrar la próxima semana. Sí, solamente va a ser eh, pues la condición de que ya no puedes faltar. Podemos dar por hecha esta clase, te puedes poner al corriente si es que no la tomas, pero ya sería en esa segunda clase definitivamente la última oportunidad de que puedas entrar. Y digo esto porque posiblemente tengas alguna actividad y quizás ya te dé la posibilidad la próxima semana de entrar. Así que, pues los esperamos, pero sí lo más antes posible para que tengas el material y ya esa clase 2 tú ya vengas preparado, ¿sí? Para esa clase 2. Así que, pues sin más, vamos a dejarlo hasta aquí
Y pues, como siempre, nos vamos con esta oración que también es de nuestra querida Centros para la Vida Espiritual de Oakland, California. Y pues entonces te invito a que cierres los ojos, a que tomes una posición cómoda y simplemente Dios es el único poder en mi vida. Nada de afuera puede tocar la vida perfecta de Dios adentro de mí. Ninguna experiencia pasada tiene poder sobre mí. Soy un niño perfecto de Dios y nada que cualquiera haya hecho o dicho puede intervenir con mi herencia divina. El poder de Dios es más fuerte que cualquier circunstancia en mi vida. La fuerza de Dios es mía para utilizar. Olvidando los sentimientos de insuficiencia, yo descubro que todo lo que necesito está dentro de mí en este momento. Cuando perdono el pasado, encuentro que no tengo nada para expirar o escapar. Olvidando mi antigua persona, yo descubro mi verdadera persona. Yo tomo dominio en mi vida. Los hábitos antiguos no tienen poder sobre mí, las condiciones no tienen poder sobre mí, las personalidades no tienen poder sobre mí, yo tomo dominio, soy entero, soy libre, soy completo, ahora, para siempre, es así, sí. Y pues hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias por su compañía. Y ahora sí cerramos, como es costumbre, con este video de lo que valoramos en Centros para la Vida Espiritual. Y sin más, pues hasta aquí llegamos. Buenas noches, bendiciones. Y pues síganos por los diferentes medios. Gracias por estar aquí. Bendiciones.